El sonido, distante y seco, se perdió casi instantáneamente en la inmensidad de la sierra. Fue un solo disparo, un eco fantasma que solo aquellos acostumbrados a sus resonancias sabían interpretar. No era el estallido de un cohete festivo, ni el golpe de un tronco al caer. Era el lenguaje de la muerte, un murmullo que se llevaba una vida. Una brizna de viento lo arrastró hasta donde yo estaba, en el umbral de nuestra humilde casa de adobe, y aunque mis oídos no lo registraron con claridad, mi cuerpo, impregnado de años de convivencia con esa violencia latente, lo sintió. Soy primo de El Guano Guzmán, pensé, la voz en mi mente casi un susurro forzado. Y mi propia familia quiso matarme. Mi nombre es Juan, y nací en el corazón de Badiraguato, Sinaloa. Un lugar de montañas majestuosas y valles profundos, donde el tiempo parece detenerse y las leyendas se forjan con sangre y silencio. Desde que tengo memoria, el apellido Guzmán ha sido más que una simple designación familiar. Era un manto que cubría todo, una omnipresencia que dictaba el ritmo de la vida. Crecí entre los rumores de hazañas legendarias y las sombras de tragedias innombrables, cada historia un capítulo de un libro no escrito que todos conocíamos de memoria. La vida cotidiana en la sierra era dura, una lucha constante contra la tierra árida y el calor impiadoso. Las mañanas se iniciaban con el canto de los gallos y el olor a café de olla, las tardes se consumían en las labores del campo, y las noches traían consigo el murmullo de conversaciones secretas, susurros sobre movimientos y negocios, que la curiosidad infantil no podía descifrar del todo, pero que el instinto me decía que eran vitales. Éramos una familia grande, extendida por toda la región. Primos, tíos, hermanos, todos conectados por los lazos de sangre y por el apellido que pesaba tanto como el oro. Las reuniones familiares eran eventos multitudinarios, con mesas repletas de comida y un bullicio de voces que celebraban la unión, pero también observaban con recelo cualquier señal de debilidad o deslealtad. Había un orden establecido, una jerarquía invisible que todos respetábamos, implantada por años de tradición y por la figura imponente de mis tíos, especialmente de Aureliano, a quien todos conocían como el Guano. Era el patriarca de facto, el heredero del legado que mi primo Joaquín había dejado tras su caída. Su palabra era ley, su mirada podía helar el alma, pero también era quien garantizaba la estabilidad, quien mantenía el equilibrio precario en un mundo que amenazaba con desmoronarse en cualquier momento. De niño no comprendía del todo la magnitud de ese poder. Para mí, el Guano era un tío más, aunque uno al que se le trataba con un respeto reverencial. Lo veía llegar en camionetas blindadas, rodeado de hombres armados, pero también lo observé reír con mis padres y contar historias de juventud. Con el tiempo, sin embargo, a medida que fui creciendo y mis ojos se abrieron a la realidad de nuestro entorno, la figura de mi tío se agigantó. Entendí que él no era solo mi pariente, sino el líder de una de las facciones más poderosas del cártel de Sinaloa, una sombra que se extendía mucho más allá de las montañas de Badiraguato. Su nombre era sinónimo de autoridad, y su liderazgo era incuestionable para la mayoría. Pero en los últimos años, un cambio sutil, casi imperceptible al principio, comenzó a gestarse. La caída de El Chapo, mi primo Joaquín, había dejado un vacío. Un hueco de poder que muchos creían que el Guano llenaría sin problemas, consolidando su posición como el dirigente indiscutible. Sin embargo, en el silencio de las noches serranas, en las miradas furtivas de los hombres de confianza de mi tío, empecé a detectar una inquietud. Las conversaciones secretas que antes parecían monolíticas, ahora se fragmentaban en murmullos disonantes. La cohesión que siempre había caracterizado a nuestra familia y a la organización comenzaba a resquebrajarse. Las fisuras eran cada vez más evidentes. La lealtad, que antes se daba por sentada, ahora se ponía a prueba a diario. En las reuniones las discusiones se volvían más acaloradas, los desacuerdos más frontales. Los hombres de El Guano seguían la línea, por supuesto, pero incluso entre ellos se notaba una tensión subyacente. Había nuevas caras, gente joven que no había crecido bajo la tutela directa de mi tío, y sus miradas eran distintas, más ambiciosas, menos arraigadas a las viejas tradiciones. Los viejos capos, los que habían estado con mi primo Joaquín desde el principio, mantenían una firmeza inquebrantable, una lealtad férrea hacia el Guano, pero su número disminuía con el tiempo, ya fuera por la edad, la guerra o por el destino que siempre acecha en este negocio. La cizaña se sembraba lentamente, gota a gota. Empecé a escuchar nombres que antes no se mencionaban con tanta frecuencia. Nombres de jóvenes.
de chapitos. Y entre ellos uno resonaba con una fuerza particular: Ovidio. Era el hijo de mi primo Joaquín, un muchacho que había crecido bajo la sombra de su padre y ahora, con la ausencia de éste, parecía estar forjando su propio camino. Al principio era solo un rumor, un susurro entre los más jóvenes y ambiciosos. Ovidio está moviendo sus propias fichas, Titán, decían. Tiene gente, tiene contactos. Estas palabras, que antes habrían sido impensables, ahora flotaban en el aire como semillas de duda que se esparcían con el viento de la sierra. Yo, que siempre había sido leal a El Guano, que había crecido creyendo en su liderazgo como en el sol que salía cada mañana, sentí una extraña mezcla de confusión y aprensión. Las viejas formas de operar, las alianzas de antaño, parecían estar desvaneciéndose. Las tensiones internas, antes contenidas con mano de hierro, ahora bullían bajo la superficie, amenazando con explotar. La maquinaria impecable que había sido el cártel de Sinaloa, al menos en nuestra facción, comenzaba a chirriar. Y yo, Juan, un joven de la sierra con poco más que mi apellido y mi capacidad de observación, me di cuenta de que estaba parado justo en medio de la tormenta que se avecinaba. La lealtad que me habían inculcado desde la cuna estaba a punto de ser puesta a prueba, de una forma que nunca imaginé. Mi familia, mi legado, mi vida misma, estaban a punto de colisionar con la cruda realidad del poder y la ambición desmedida. La tensión, antes un murmullo lejano en la sierra, comenzó a solidificarse, a tomar forma de grieta en el cimiento de lo que Juan había conocido como su mundo inquebrantable. Las conversaciones en las reuniones familiares, antes centradas en la cosecha, el ganado o las viejas anécdotas de patriarcas, ahora se desviaban inevitablemente hacia los rumores del norte, o las nuevas maneras que se estaban imponiendo. Juan, aunque joven, no era ajeno a la dinámica del poder y la intriga. Su lealtad inicial era hacia El Guano, el hermano de El Chapo, una figura respetada y temida, el baluarte de las viejas tradiciones en un cártel de Sinaloa que ahora parecía desorientado. Había crecido escuchando historias de su ferocidad y su inquebrantable apego a los códigos no escritos de la sierra. El Guano representaba la estabilidad, la continuidad de un legado, pero los susurros sobre Ovidio Guzmán López eran cada vez más insistentes, como un arroyo que, lentamente, socava la roca más dura. Al principio eran comentarios velados. El chamaco anda moviendo sus piezas. Se está haciendo de gente nueva. Luego las referencias se tornaron más directas. Ovidio tiene el apoyo de afuera. La gente joven lo sigue sin chistar. Juan observaba, escuchaba, y un frío sudor le recorría la espalda. No era miedo a Ovidio, sino el temor a la fractura, a la inminente escisión que amenazaba con desmembrar lo que su familia había construido con sangre y astucia. Eran rumores de alianzas cambiantes, de lealtades puestas a prueba, de traiciones que se cocinaban en silencio, debajo de la superficie tranquila de la vida cotidiana. Los viejos leales a El Guano, los que habían caminado con el Chapo en sus buenos y malos tiempos, veían en Ovidio una amenaza, un advenedizo que venía a perturbar un orden establecido, a socavar la jerarquía que tantos años había costado erigir. La vieja guardia, los tíos y primos mayores de Juan, aquellos con cicatrices de batallas pasadas y miradas que habían visto demasiado, se aferraban a El Guano como a un faro en la tormenta. Para ellos la manera de operar de Ovidio, más digital, más rápida, menos anclada en el respeto por los viejos códigos de honor, era una afrenta. Lo tildaban de impulsivo, de inexperto, de ambicioso, sin medida. El orden es el orden, gruñía el tío Ramón, cada vez que El Guano no estaba presente, golpeando la mesa con su mano gruesa. Y El Guano es el que mantiene el orden aquí, no un muchacho que apenas sabe el peso de un rifle. La lealtad de la familia se dividía sutilmente, pero con una ferocidad que Juan sentía crecer cada día. Algunos jóvenes, cansados de las viejas formas, veían en Ovidio una oportunidad de modernización, de expansión, de un liderazgo más acorde con los tiempos. Las cenas familiares, antes rituales de unión, se volvían campos minados de silencios incómodos y miradas furtivas. Juan, con la ingenuidad de la juventud y una fe casi romántica en la unidad de su estirpe, intentó tender puentes, suavizar asperezas. En su mente una familia unida era invencible, una dividida, vulnerable. Un atardecer mientras compartía un café con su primo Mateo, un hombre de su edad pero de una cautela que rayaba en la paranoia, Juan se atrevió a plantear la cuestión.
Meta, ¿no crees que si Ovidio está ganando terreno deberíamos pensarlo? Quizás una unificación evitaría más derramamiento de sangre, más problemas. Mateo lo miró con una expresión que Juan nunca olvidaría, una mezcla de piedad y advertencia, como si estuviera viendo a un cordero ciego caminando hacia el matadero. Juancho, hay cosas que es mejor no preguntar, que es mejor no pensar, y mucho menos hablar. Tú sigue tu camino, haz lo tuyo y no te metas en lo de los patrones. Eso es terreno de víboras. Su voz era apenas un susurro, pero la seriedad era palpable. No se dio por vencido. Días después, en una reunión más grande donde varios tíos y primos discutían con vehemencia sobre un cargamento perdido, Juan vio una oportunidad. Cuando me sentó, La discusión se centró en quién tenía la autoridad para dar órdenes en esa zona. Juan, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, alzó la voz, buscando la atención de su tío Genaro, uno de los más respetados entre la vieja guardia. Tío, quizás el problema es que la gente ya no sabe a quién seguir. Si Ovidio está acumulando tanto poder y tiene el respaldo de ciertos cárteles del sur, ¿no sería más sensato quizás reconocer eso y evitar una guerra interna? La familia podría unirse bajo un solo mando sin importar quién sea. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Los ojos se clavaron en él. El tío Genaro, un hombre de pocas palabras y mirada de acero, lo miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. No había ira en sus ojos, sino una profunda decepción y una advertencia implícita. «Juan», dijo finalmente, con una voz rasposa que apenas se escuchaba, «tú eres joven, no entiendes cómo funcionan estas cosas. Aquí hay un linaje, un respeto, y ese respeto no se compra con caprichos de muchacho. No vuelvas a decir algo así, ni delante de mí ni de nadie. Cuídate la boca, hijo. Hay cosas que es mejor callar para que no te la corten». La reprimenda fue pública, aunque medida. Sus palabras, en lugar de ser interpretadas como un intento de mediación, fueron desestimadas con hostilidad, vistas como una injerencia inoportuna de un inexperto. Algunos primos jóvenes que en privado habían expresado ideas similares, ahora evitaban su mirada. Otros, los más acérrimos defensores de El Guano, lo veían con recelo, como un posible traidor, un sembrador de cizaña. Juan sintió un nudo en el estómago. Había intentado razonar, buscar la paz, pero solo había logrado sembrar la desconfianza. No podía saberlo entonces, pero esas tentativas ingenuas, esas palabras pronunciadas con la mejor de las intenciones, ya habían comenzado a sellar su destino. Había expresado una verdad incómoda en un momento inoportuno, y la verdad en ese mundo era un lujo que pocos podían permitirse, y mucho menos un joven. La grieta en el cimiento de su familia se ensanchaba, y él, sin quererlo, se había convertido en una de las cuñas que la aceleraban. La sombra de Ovidio Guzmán se alargaba sobre la sierra, y la vieja guardia, lejos de aceptar lo inevitable, se preparaba para resistir, arrastrando a Juan y a todos los que lo rodeaban, a un abismo de conflictos. La presión en Badiraguato, en todo Sinaloa, se volvía cada día más insoportable. Juan lo sentía en el aire, en las miradas tensas de los hombres que antes compartían risas y ahora se vigilaban mutuamente con recelo. El simple acto de tomar café en la plaza se había convertido en un ejercicio de escrutinio, donde cada gesto, cada palabra podía interpretarse como un signo de lealtad o de traición. Los rumores iniciales, susurros que Juan había intentado compartir inútilmente, ahora tomaban forma de hechos brutales. Las limpias empezaron, no de forma ruidosa y espectacular, que llamara la atención de las autoridades, sino discretas, silenciosas, como la tierra misma que se traga lo que no le sirve. Hombres desaparecían, otros eran encontrados en barrancos lejanos, y siempre la justificación era la misma. Eran escoria, traidores, se habían vendido. Pero Juan sabía que detrás de esas purgas se escondía una reestructuración de poder, una silenciosa pero implacable toma de control. Los viejos capos, los que habían crecido bajo la sombra de El Guano, sentían cómo el suelo se les movía bajo los pies. Sus ingresos disminuían, sus rutas eran desviadas, y las nuevas órdenes no venían de sus canales habituales, sino de voces más jóvenes, más directas, que hablaban en nombre de Ovidio. Hubo un incidente particularmente revelador. Un primo segundo de Juan, un hombre fornido y leal a la vieja guardia, fue despojado de un cargamento de droga en un retén improvisado en plena sierra. No fue la policía ni el ejército, sino un grupo de hombres armados, con insignias diferentes, con una agresividad y una impunidad que solo podían venir de un poder superior dentro de la misma organización,
El primo regresó con el rostro descompuesto, humillado. No se atrevió a decir mucho, pero sus ojos gritaban la verdad. Ovidio no solo estaba forjando su leyenda, sino que estaba desmantelando la del pasado pieza por pieza. Juan, a pesar de las advertencias y los desaires de su familia, no pudo callar lo que veía y sentía. Su lealtad, quizás por ingenuidad, quizás por un profundo sentido de la realidad, no estaba atada a una figura, sino al bienestar de su gente, al futuro que les esperaba. Y ese futuro, lo supiera o no el guano, estaba en manos de Ovidio. Fue en una tarde sofocante, en una reunión familiar que pretendía ser casual, pero estaba cargada de expectativas, de esas donde se discuten los asuntos importantes disimuladamente entre anécdotas y brindis con tequila. Estaban sentados en el patio de la casa de su tío, la misma donde había crecido escuchando las historias de grandeza de su apellido. Hablaban de los problemas con los cargamentos, de los nuevos enfrentamientos en las plazas, de la creciente insatisfacción de los trabajadores. Uno de sus tíos, un hombre con la cicatriz de una bala antigua surcando su mejilla, se quejó amargamente. Esto no pasaba cuando el Chapo estaba. El guano nos mantenía unidos con orden, ahora cualquiera hace lo que le da la gana. Juan sintió un arrebato de frustración. Habían desestimado sus advertencias, habían preferido seguir ciegos, aferrándose a un pasado que ya no existía. Miró a los ojos a su tío, a los demás familiares que lo escuchaban con una mezcla de respeto y resignación, y entonces las palabras fluyeron de su boca, sin filtro, impulsadas por una mezcla de rabia y convicción. «Están ciegos, tío, no es que cualquiera haga lo que le da la gana, es que Ovidio ya tomó el poder». El silencio que se hizo fue ensordecedor. Las risas se cortaron, los vasos dejaron de tintinear. El aire se hizo denso, pesado, cargado de una electricidad peligrosa. Era como si un rayo hubiera caído en medio de la mesa. Todos le miraron, algunos con incredulidad, otros con una furia apenas contenida. Su tío, el de la cicatriz, fue el primero en reaccionar. Su rostro se contorsionó en una mueca de desprecio. «Cállate la boca, muchacho estúpido. ¿Qué sabes tú de esto? ¿Estás diciendo que el guano no manda aquí?» Voz le salió áspera, como pedernal. Juan no se amedrentó. La declaración ya estaba hecha. El punto de no retorno había sido cruzado. «Sé lo que veo, tío, lo que todos ven pero no quieren aceptar. Las órdenes cambian, la gente cambia. Los que eran leales a el guano ahora miran a otro lado. Las purgas son para abrirle el camino a los suyos. Es la verdad». Sus palabras resonaron con una verdad incómoda, una que chocaba de frente con la lealtad ciega y el orgullo herido de la vieja guardia. Algunos de los presentes se miraron entre sí, algunos asintieron casi imperceptiblemente, pero la mayoría, los más cercanos a el guano, apretaron los puños. Lo que Juan no sabía, o quizás prefirió ignorar en ese momento de euforia por la verdad, era que entre los asistentes había oídos leales a la facción de el guano, que no dudarían en llevar sus palabras a quien correspondía. No fue necesario que alguien lo grabara o lo escribiera. En Badiraguato la información viaja más rápido que la señal del celular, de boca en boca, tergiversada o magnificada según la conveniencia del mensajero. La frase fulminante «Ovidio ya tomó el poder» se extendió como un reguero de pólvora por toda la sierra. Adquirió vida propia, transformándose de una simple observación a una declaración de apoyo, a una traición abierta. Para cuando el sol se puso esa tarde y las estrellas comenzaron a asomarse tímidamente sobre las montañas, el nombre de Juan ya no era sinónimo de el primo del guano, sino de el traidor, el soplón, el que siembra la discordia. La noticia llegó a oídos de los más cercanos a el guano, y la sentencia, aunque no pronunciada en voz alta, flotaba en el ambiente. Juan se había convertido en un blanco, no de un enemigo externo, sino de su propia sangre, de la familia a la que había querido advertir. La tierra que lo vio nacer ahora olía a peligro. El aire fresco de la sierra, que siempre lo había reconfortado, de repente se sentía opresivo, cargado de una amenaza inminente, de la sombra de la muerte que se cernía sobre él, por haber dicho una verdad que nadie quería escuchar, pero que era innegable. Las consecuencias inmediatas de su honestidad brutal no se hicieron esperar. La noche se presentaría larga y decisiva. La noche se extendió sobre Badiraguato como un sudario. Juan sintió cada sombra, cada susurro del viento como una advertencia. No había sido necesaria una llamada telefónica o un mensaje cifrado.
El mensaje de su condena se transmitía por las miradas esquivas, por el silencio cargado de los pocos rostros que cruzó en su camino de regreso a casa. La frase «Ovidio ya tomó el poder» había encendido una mecha. Lo que para él fue una honesta, aunque imprudente, apreciación de la realidad, para otros era una declaración de guerra, una ofensa inaceptable a la autoridad de El Guano. Su propia familia, la que lo había visto crecer entre historias de poder y lealtad, ahora lo veía como un traidor, un paria, alguien a quien había que silenciar. No hubo tiempo para despedidas, ni para recoger más que lo esencial. Juan sabía que cada minuto contaba. La intuición forjada en años de vivir en un ambiente volátil le gritaba que el peligro era inminente, que los leales a su primo mayor no esperarían al amanecer. En la oscuridad, se deslizó fuera de su modesta casa, llevando solo una mochila con algo de ropa, dinero en efectivo y un arma que había guardado meticulosamente, más por costumbre que por una expectativa real de usarla contra su propia gente. El corazón le latía desbocado, no solo por el miedo, sino por una punzada de tristeza profunda. Estaba abandonando el único hogar que había conocido, no por elección, sino por haber osado decir una verdad incómoda. Caminó por sendas que conocía desde niño, atajos entre los cerros que solo los lugareños sabían. Cada silueta en la penumbra le parecía una amenaza, cada ladrido de perro una alarma. La familiaridad del terreno, que antes le brindaba confort, ahora se sentía como una trampa. Los árboles, los arbustos de huizache, las rocas que habían sido testigos de sus juegos infantiles, ahora parecían cómplices de sus perseguidores. Sabía que no podía ir muy lejos por su cuenta. Los hombres de El Guano conocían cada vericueto de la sierra, cada cueva, cada refugio. Necesitaba ayuda, y la necesitaba de inmediato. No podía confiar en nadie de la facción de su primo. Su lealtad estaba comprometida sin dudas. Fue entonces cuando recordó a Raúl. Raúl, un primo lejano, un hombre de pocas palabras y ojos sagaces, que siempre había mantenido una cierta distancia de las disputas internas del cártel. Raúl era de otra rama de la familia, menos directamente involucrada en las operaciones diarias de El Guano, pero con una red de contactos que se extendía por los ranchos y pueblos vecinos. Había rumoreado en el pasado que Raúl no estaba del todo de acuerdo con las formas de la vieja guardia, que veía el futuro de manera diferente, tal vez más alineado con las nuevas tendencias que ahora representaba Ovidio. Era una esperanza tenue, pero la única que Juan tenía en ese momento. Avanzó con cautela, sus sentidos en alerta máxima. El frío de la noche calaba los huesos, pero el sudor frío de la ansiedad empapaba su espalda. Después de varias horas de caminata extenuante, llegó a un rancho apartado enclavado en un cañón remoto, un lugar donde nadie buscaría a un fugitivo de la familia inmediata. Tocó a la puerta de madera carcomida, el sonido resonando en el silencio de la noche. Esperó, el corazón en la garganta. La puerta se abrió un resquicio, y el rostro curtido de Raúl apareció en la oscuridad. Sus ojos, inicialmente cautelosos, se abrieron ligeramente al reconocer a Juan. «¿Qué haces aquí a estas horas, Juan?», preguntó Raúl con voz grave, sin sorpresa aparente en su tono, como si anticipara la visita. «Me persiguen, primo, por lo que dije», respondió Juan sin rodeos. Su voz era apenas un susurro, pero la urgencia en ella era palpable. Raúl lo observó fijamente por un momento, sus ojos escudriñando la oscuridad detrás de Juan. Luego, sin decir una palabra, abrió la puerta lo suficiente para que Juan pasara y la cerró con un chasquido sordo. Dentro, una humilde vivienda iluminada por un par de velas, revelaba el rostro cansado de Raúl y la tensión en el de Juan. «Lo sé», dijo Raúl finalmente. «La noticia viaja rápido, siempre lo ha hecho». Juan se dejó caer en una silla de madera. El alivio temporal de haber encontrado un refugio se mezclaba con una avalancha de emociones. Pensé que me escucharían, que entenderían que es por el bien de todos». Raúl negó con la cabeza lentamente mientras le ofrecía un vaso de agua. «Algunas verdades son demasiado grandes para ser dichas, Juan, especialmente cuando hieren el orgullo, y la vieja guardia tiene mucho orgullo, mucho por perder». El primo le explicó que él mismo también había sentido la presión del cambio, la creciente impaciencia de la nueva generación. No era un secreto que las lealtades estaban dividiéndose. Raúl de alguna manera se sentía en medio de dos fuegos, pero su pragmatismo le inclinaba más hacia el bando de los emergentes. Su ayuda no era solo por lazos de sangre, sino también por una calculada apuesta.
Guardar a Juan, el primo que había osado gritar la verdad, podría ser un seguro de vida a largo plazo. Juan pasó los siguientes días oculto en el rancho de Raúl, con el corazón encogido por el arrepentimiento y la convicción, dos sentimientos opuestos que pugnaban dentro de él. ¿Había sido demasiado impulsivo? ¿Su audacia había sido solo imprudencia? La soledad de su escondite le daba tiempo para reflexionar. Recordaba la mirada de su tío, la furia en los ojos de los hombres de El Guano. Había puesto su vida en un hilo. Pero a pesar del miedo constante, a pesar de la incertidumbre que ahora definía su existencia, una parte de él se negaba a arrepentirse de la esencia de sus palabras. La verdad, aunque dolorosa y peligrosa, seguía siendo la verdad. Ovidio Guzmán López estaba, en efecto, consolidando su poder, y la resistencia de la vieja guardia era una batalla perdida, una que arrastraría a muchos consigo. Raúl le traía noticias esporádicas del exterior, susurros de la sierra. Los hombres de El Guano lo estaban buscando activamente, peinando los ranchos cercanos, interrogando a la gente. La sentencia de muerte era clara. En el rancho Juan ayudaba en las tareas diarias, un intento por no sentirse una carga, por ocupar su mente. Por la noche, mientras el cielo estrellado de la sierra se extendía sobre ellos, Raúl y él hablaban en voz baja. Raúl le contaba cómo la influencia de Ovidio se manifestaba en el control de nuevas rutas, en la lealtad de pueblos enteros que antes respondían a El Guano. Eran solo más pruebas de que su declaración no había sido un arrebato de locura, sino una premonición acertada. Pero la certeza no mitigaba el dolor. Juan sentía el peso de su decisión, el costo personal de su verdad. Había perdido su lugar, su familia en su sentido más inmediato, la seguridad de una vida que, aunque peligrosa, era predecible. Ahora era un fantasma, un fugitivo en su propia tierra, un exiliado forzado por un imperio que se desmoronaba y reconstruía ante sus ojos. El miedo era su compañero constante, la paranoia su sombra. Cada vez que Raúl salía, Juan sentía un nudo en el estómago, temiendo que no regresara o que trajera consigo la noticia de su inminente captura. La sierra, ese hogar ancestral, se había transformado en un laberinto de peligros. No podía quedarse allí para siempre. Necesitaba un escape, un plan, una forma de desaparecer antes de que lo encontraran. La ayuda de Raúl era un respiro, pero no una solución permanente. La persecución apenas había comenzado, y sabía que la vieja guardia no se detendría hasta que sus palabras fueran borradas, o él con ellas. Su vida pendía de un hilo, y el hilo se tensaba cada día un poco más. La noche se había convertido en un laberinto de sombras y susurros. Juan, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, había logrado escabullirse de la reunión antes de que la condena se materializara en acción. Su amigo de la infancia, Ramiro, un hombre silencioso pero leal, fue su primera y única esperanza. Ramiro, que no había estado presente en la fatal cena, había escuchado los ecos de la controversia y, con una mirada de profunda preocupación, le entregó una mochila con lo esencial: algo de dinero, una pistola vieja y un mapa rudimentario de las rutas de escape menos vigiladas que solo los nacidos y criados en la sierra conocían. No hubo palabras, solo un apretón de manos que valía más que 1000 promesas. El primer tramo de la huida fue a pie, bajo el manto protector de la oscuridad. Cada piedra, cada rama que crujía bajo sus botas, parecía anunciar su presencia. El viento helado de la sierra calaba hasta los huesos, pero el miedo era un frío aún más penetrante. Atravesó cañadas secas, subió laderas escarpadas y se abrió paso entre la vegetación espinosa, siempre mirando por encima del hombro, imaginando siluetas entre los árboles, escuchando pasos donde solo había el eco de su propia ansiedad. Su mente regresaba una y otra vez a los rostros de sus tíos, de sus primos, aquellos con los que había compartido comidas y risas, ahora transfigurados por el odio y la traición. La idea de que su propia gente lo estuviera cazando era una herida más profunda que cualquier raspadura o caída en la oscuridad. Al amanecer, exhausto y con la boca seca, llegó a un pequeño rancho abandonado a varias horas de Badiraguato. Allí Ramiro le había dejado una motocicleta destartalada, vieja pero funcional. El escape de la sierra fue un torbellino de polvo y velocidad, con Juan aferrándose al manubrio como a su propia vida. Los caminos de terracería, serpenteantes y difíciles, se convirtieron en su única aliada, impidiendo que vehículos más grandes y rápidos pudieran seguirle el rastro fácilmente. Atravesó pequeños poblados donde una mirada extraña podía significar una delación,
y por eso mantuvo siempre la cabeza gacha, el sombrero calado y una actitud de indiferencia. México se desplegó ante él como un vasto y peligroso telón de fondo. De Sinaloa su ruta improvisada lo llevó hacia Sonora, buscando la impersonalidad de las carreteras federales y las grandes ciudades, donde un rostro más era solo eso, un rostro más. Los paisajes cambiaban drásticamente, de la Sierra Esmeralda a los desiertos infinitos, donde el sol golpeaba sin piedad y el aire vibraba con el calor. El desierto, con su inmensidad y su silencio, era tanto un refugio como una trampa. El anonimato que ofrecía era una bendición, pero la falta de cobertura y la hostilidad del terreno eran un peligro constante. Cada gasolinera, cada puesto de comida en la carretera era un nido potencial de informantes, pues la red de El Guano era extensa y sus ojos y oídos innumerables. La soledad se había vuelto su compañera constante, una sombra pesada que lo seguía a todas partes. Había dejado atrás no solo su hogar, sino también a su madre, a sus hermanas, a su pequeña sobrina. El rostro de su madre, preocupado y envejecido, se le aparecía en sus sueños y cada vez que pensaba en ellas, un nudo se le formaba en la garganta. ¿Estarían bien? ¿Sabrían la verdad de lo que había pasado? ¿O creerían la versión de sus tíos, la que lo pintaba como un traidor? El costo personal de su verdad era devastador. Había perdido su identidad, su lugar en el mundo, su sentido de pertenencia. Juan, el primo de El Guano, ahora era solo Juan, un fugitivo anónimo, un paria. El miedo no era solo a los hombres armados que pudieran buscarlo. Era también un miedo existencial, la sensación de estar a la deriva sin anclas. Las noches eran lo peor. En los moteles de carretera baratos, con las luces parpadeantes y el olor a humedad, el silencio amplificaba sus pensamientos. Se arrepentía de su vehemencia, de su incapacidad para callar, pero no de la verdad que había pronunciado. La convicción de que Ovidio estaba ascendiendo era cada vez más fuerte, confirmada por las noticias que lograba escuchar en radios viejas o en conversaciones ajenas en las gasolineras, noticias de enfrentamientos, de movimientos de personal, de figuras viejas desapareciendo y nuevas apareciendo. El verdadero golpe llegó cuando comenzó a percibir que el peligro no solo venía de los leales a la vieja guardia. Durante un breve descanso en un pequeño pueblo de Chihuahua, mientras intentaba comprar comida en una tienda de abarrotes, escuchó fragmentos de una conversación. Dos hombres hablaban en voz baja sobre un muchacho joven que se les había escapado por la sierra, y uno mencionó un detalle que solo su familia inmediata conocía: la cicatriz en su ceja izquierda, producto de una caída de niño. El informante no era un sicario de El Guano ni un policía. Era, por su forma de hablar en clave y sus referencias, alguien que conocía las dinámicas internas, alguien de su propio entorno, un oportunista buscando congraciarse con el lado fuerte, el de El Guano, vendiendo la cabeza de Juan. La revelación fue un puñal en el estómago. No solo huía de la ira de su tío, sino de la voracidad de aquellos que, como buitres, buscaban su cadáver para escalar posiciones o simplemente para salvar su propio pellejo. La paranoia se agudizó, la confianza se redujo a cero. Cualquier rostro amigo del pasado podía ser ahora la trampa. La red de lealtades y traiciones era mucho más intrincada de lo que había imaginado. El enemigo ya no era una figura monolítica. Era una hidra de 1000 cabezas, alimentada por el miedo y la codicia, extendiéndose por todo el territorio. Cada sombra se convirtió en un posible emboscador, cada silencio en una espera tensa. Juan se dio cuenta de que no solo estaba corriendo por su vida, sino que estaba en una carrera contra el tiempo para desenmascarar a los traidores y entender la verdadera magnitud de la cacería humana en su contra, una cacería que parecía haber sido autorizada y convalidada por su propia sangre. La vasta geografía mexicana, con sus rincones olvidados y sus ciudades palpitantes, no ofrecía ningún refugio seguro, solo una prolongación de la incertidumbre y el peligro, un escenario donde la supervivencia era el único objetivo. Su viaje apenas comenzaba, y cada kilómetro lo llevaba más profundo en el corazón de una guerra que él, ingenuamente, había creído poder detener o al menos comprender. La oscuridad de la sierra envolvió a Juan como un sudario. El aire, antes un bálsamo reconfortante, ahora le laceraba la piel con cada ráfaga gélida. Había huido del rancho sin mirar atrás, impulsado por una intuición ancestral de peligro que resonaba en cada fibra de su ser. Sus pasos eran irregulares, apresurados, tropezando con las piedras sueltas y las raíces que se extendían como tentáculos en la penumbra.
No sabía a dónde iba, solo que debía alejarse, disolverse en la noche antes de que el amanecer trajera consigo la furia de los ofendidos. La frase «Ovidio ya tomó el poder» se había convertido en su propia sentencia de muerte, pronunciada por sus propios labios ante sus propios familiares, una ironía cruel que ahora le quemaba el alma. El clímax de la persecución no tardó en llegar. Habían pasado 2 días de huida incesante, alimentándose de lo poco que encontraba en el monte y durmiendo bajo el manto de las estrellas, si es que el miedo le permitía conciliar el sueño. Una mañana, mientras descendía por una cañada rocosa, el sonido inconfundible de motores de camioneta rompió el silencio de la sierra. No eran los ruidos habituales de los campesinos o los madereros. Estos eran motores potentes, acercándose con una velocidad brutal. Su corazón se encogió en el pecho. Sabía que venían por él. Se agazapó entre unas rocas, el sudor frío corriéndole por la espalda, intentando hacerse uno con el paisaje. 3 vehículos, viejas pick-ups blindadas, se detuvieron a unos 200 metros de su posición. Hombres armados, figuras oscuras y amenazantes, comenzaron a desplegarse peinando la zona. Reconoció una de las camionetas. Era de su tío, el de la cicatriz. No había duda. La cacería había comenzado y él era la presa. El sonido de sus botas crujiendo en la hojarasca se hacía cada vez más audible. Podía escuchar sus voces guturales gritando su nombre, profiriendo amenazas veladas. Juan sabía que no tenía escapatoria por esa ruta. La cañada era un embudo. Cerró los ojos, por un instante buscando una chispa de lucidez en el pánico. Y entonces, como un relámpago, recordó el viejo sendero de los contrabandistas, una ruta apenas perceptible que serpenteaba por la ladera más empinada, conocida solo por unos pocos, utilizada en tiempos pasados para mover mercancías sin dejar rastro. Era peligroso, empinado, lleno de trampas naturales, pero era su única opción. Se deslizó por la pendiente, sin preocuparse por el ruido que hacían sus movimientos. El eco de los disparos de advertencia resonó detrás de él, pero ya estaba en movimiento, ascendiendo con la desesperación como motor. La tierra bajo sus pies se desmoronaba. Las ramas le arañaban el rostro y los brazos, pero no paró. Sus pulmones ardían, pero el miedo era un fuego más intenso que lo impulsaba hacia adelante. Los hombres de su tío eran grandes y fuertes, pero no estaban acostumbrados a esa clase de terreno, ni a la urgencia que impulsaba a Juan. Lentamente la distancia entre él y sus perseguidores creció, aunque los disparos y los gritos aún se escuchaban a lo lejos. Justo cuando pensó que había ganado un respiro, un evento inesperado, una virada crucial, cambió el rumbo de la situación. Desde la cima de la colina que intentaba alcanzar, una explosión ensordecedora sacudió la tierra. No era un disparo de rifle, sino algo mucho más potente, una onda expansiva que lo hizo tambalear. Volvió la vista hacia atrás y vio una columna de humo negro elevándose en el cielo, justo en la dirección donde se encontraban las camionetas de sus perseguidores. Luego, más disparos, pero esta vez eran automáticos. Una ráfaga incesante que sonaba diferente, más moderna, más organizada que la de los hombres de su tío. La imagen de la explosión y el nuevo patrón de disparos fue una revelación brutal. No era un enfrentamiento entre bandos aislados. Esa era una operación orquestada, un golpe contundente. Sabía de inmediato lo que significaba. No eran las fuerzas del gobierno. La sierra estaba demasiado lejos para una reacción tan rápida. Era el nuevo poder, el de Ovidio, asestando un golpe directo a la vieja guardia, precisamente en el momento y lugar en que la lealtad a El Guano era más visible. Era una confirmación explícita de su ascenso, una demostración de fuerza indiscutible. Las palabras que había pronunciado, esa terrible verdad, se estaban materializando ante sus ojos en una sinfonía de pólvora y fuego. Los hombres que lo habían perseguido ahora estaban en medio de un conflicto mayor, su propia supervivencia en juego. La atención se había desviado por completo de él. Era su oportunidad. Pero, ¿oportunidad para qué? ¿Para seguir huyendo? ¿Para intentar unirse a los vencedores? La mente de Juan era un torbellino de emociones y cálculos. No había tiempo para la indecisión. La sierra, que minutos antes era su verdugo, ahora se presentaba como su única aliada, ofreciéndole una salida, un camino hacia lo desconocido. La decisión final fue tomada en un instante, con la urgencia que solo el instinto de supervivencia puede dictar. No podía regresar al rancho, no podía quedarse a observar el desenlace de aquel enfrentamiento.
Su vida, tal como la conocía, había terminado en el momento en que afirmó que Ovidio ya había tomado el poder. Estaba solo, despojado de todo, un paria para su propia sangre, pero ahora tenía una ruta de escape, una posibilidad, aunque arriesgada. Se giró y comenzó a escalar la última sección de la cañada con renovado vigor. Necesitaba llegar a la cima, encontrar un camino hacia el norte, lejos de Badiraguato, lejos de la guerra de su familia. No sabía lo que le esperaba, pero sabía que cualquier cosa era mejor que el destino que lo aguardaba si se quedaba. La frase «Ovidio ya tomó el poder» no solo le había costado su hogar, sino que también le había salvado la vida al desviar a sus perseguidores hacia un conflicto más grande. Su sacrificio personal era el exilio, la renuncia a su pasado, pero a cambio había ganado un futuro incierto, pero vivo. La cima de la cañada se presentaba como un horizonte incierto, un punto de inflexión donde el aire era más frío y la vegetación más densa y hostil. Juan, con el corazón latiéndole desbocado y los músculos doloridos, finalmente alcanzó la cumbre. Desde allí, la vista del valle era un mosaico de sombras y luces intermitentes, donde el humo de la explosión aún se alzaba como una bandera oscura, un recordatorio sombrío de la batalla que se libraba abajo. El sonido de los disparos se había atenuado, transformándose en un eco distante que se perdía entre los pliegues de la sierra. Había escapado por ahora, pero la encrucijada que enfrentaba era tan empinada como el camino que acababa de ascender. ¿Qué hacer ahora? ¿Seguir huyendo sin rumbo, un fantasma en su propia tierra, o intentar una negociación, un acercamiento a ese nuevo poder, que paradójicamente le había salvado la vida al desviar la atención de sus antiguos perseguidores? La soledad de la cima era abrumadora. El viento silbaba entre los pinos, trayendo consigo el aroma de la tierra mojada y el hedor tenue de la pólvora. Juan se sentó sobre una roca fría, contemplando el abismo que se abría ante él, tanto literal como metafóricamente. Su mente era un campo de batalla de pensamientos contradictorios. La lealtad a su sangre, a la tradición de su familia, combatía con la cruda realidad de su situación. Su propia familia había intentado matarlo. La frase «Ovidio ya tomó el poder» resonó en su cabeza, no ya como una declaración atrevida, sino como una profecía autocumplida que había alterado irrevocablemente el curso de su existencia. Pasaron días deambulando por la sierra, alimentándose de lo que encontraba, durmiendo bajo las estrellas y evitando cualquier signo de vida humana. La desconfianza se había arraigado en él, convirtiéndose en su sombra perpetua. Cada crujido de rama, cada silbido del viento, lo ponía en alerta. La paranoia era un compañero constante, pero también un mecanismo de supervivencia. Durante ese tiempo de aislamiento forzado, Juan tuvo la oportunidad de procesar los acontecimientos, de comprender la magnitud del cambio que se gestaba en su mundo. Ovidio no solo había tomado el poder, lo estaba consolidando con una brutalidad calculada, barriendo con los vestigios de la vieja guardia. La explosión y el tiroteo en el valle eran solo una pequeña muestra de esa implacable transición. Fue en una pequeña ranchería, un paraje casi olvidado a varios días de caminata de Badiraguato, donde la primera señal de un posible camino se presentó. Juan había bajado al pueblo con la intención de conseguir provisiones, camuflado entre los pocos arrieros y campesinos que cruzaban la zona. Mientras compraba un poco de maíz y café, un hombre de aspecto discreto, con la mirada aguda y un hablar pausado, se le acercó. No lo reconoció de inmediato, pero la forma en que lo observaba sugería un conocimiento mutuo. «¿Juan, eres tú?», preguntó el hombre con una voz baja y apenas audible. Juan se tensó, su mano instintivamente buscando un arma que no tenía. «¿Quién pregunta?», respondió con cautela. El hombre sonrió levemente, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Un viejo conocido de tu tío, el que ya no está. Pero ahora sirvo a otra bandera, y parece que tú también, aunque de forma involuntaria». La referencia a El Guano y la mención de otra bandera confirmaron las sospechas de Juan. Este hombre era un intermediario, un mensajero del nuevo orden. Un escalofrío le recorrió la espalda. Estaba siendo contactado. «Tu nombre ha llegado a oídos importantes», continuó el hombre sin esperar una respuesta. «Dicen que tienes una visión clara de lo que se viene, y eso en estos tiempos es algo que se valora, Juan». Juan se mantuvo en silencio, evaluando la situación. ¿Era una trampa? ¿Una elaborada artimaña para llevarlo de vuelta a lo que había huido?
¿Qué es lo que se valora?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. El intermediario miró a su alrededor asegurándose de que nadie escuchara. La verdad, Juan, y la lealtad, pero a la gente correcta. Ovidio sabe que fuiste el primero en ver el cambio, y aunque no fue del todo conveniente para algunos, tu palabra resultó ser la buena. Él aprecia esa perspicacia. Una oferta. La palabra flotaba en el aire, tangible y peligrosa. Ovidio quiere hablar contigo, dijo el hombre directamente. No como un prisionero, sino como alguien que podría entender algunas cosas. Quiere que te unas a su mesa. El corazón de Juan dio un vuelco. La misma frase que lo había condenado, ahora milagrosamente, parecía ser su salvación. Pero ¿a qué precio? La propuesta era indudablemente una salida, una oportunidad de dejar de ser un fugitivo, de quizás recuperar una parte de su vida, pero significaba entrar voluntariamente en la boca del lobo. Un lobo que, aunque ahora era el líder, seguía siendo parte de la misma estructura familiar y mortal que lo había rechazado. La oferta era ambigua, llena de matices que Juan no podía descifrar por completo. Unirse a su mesa significaba ser un consejero, un informante o simplemente un testigo silencioso de su poder. Las implicaciones eran enormes. Si aceptaba, estaría sellando su destino, alineándose con el bando que había derrocado a sus propios parientes. Si se negaba, volvería a la clandestinidad, con la certeza de que su existencia sería aún más precaria, sabiendo que había rechazado al nuevo jefe. Durante los siguientes días, Juan reflexionó sobre las implicaciones de aceptar o rechazar esta nueva propuesta. Se retiró a un lugar más apartado en la sierra, buscando la claridad que solo la soledad de la montaña podía ofrecer. Sopesó los riesgos de cada camino. La huida perpetua era un camino hacia la lenta aniquilación, una vida sin propósito más allá de la supervivencia. Aceptar la oferta de Ovidio era un salto al vacío, pero uno que al menos ofrecía la posibilidad de un nuevo comienzo, de una reincorporación, aunque fuera bajo nuevas reglas. Recordó el costo emocional de su separación de su familia, el dolor de ser un paria. Si Ovidio representaba el futuro, quizás unirse a él era la única forma de asegurar no solo su vida, sino también la posibilidad de algún día, quizás, reconstruir algo de lo que había perdido. La lealtad familiar, tal como la conocía, había demostrado ser un arma de doble filo, una cadena que casi lo estrangula. Tal vez era tiempo de forjar nuevas lealtades, o al menos de alinearse con el poder que prevalecía. La preparación para el siguiente paso no era física, sino mental y emocional. Necesitaba endurecer su corazón, dejar atrás los fantasmas del pasado y mirar hacia adelante con una determinación fría. La sierra le había enseñado a sobrevivir. Ahora le tocaba aprender a vivir en el nuevo orden. La decisión, aunque cargada de peligros, parecía ser la única viable para un hombre que había visto la verdad antes que nadie y que por ello había pagado un precio tan alto. La brisa helada de la madrugada acariciaba el rostro de Juan mientras alcanzaba la cima de la cañada. Desde allí, el valle se extendía oscuro y amenazante, salpicado por los destellos intermitentes de disparos lejanos. La explosión y la ráfaga de fuego que había desviado a sus perseguidores habían sido un acto de violencia cruda y definitiva. El viejo poder de su tío, el guano, había sido, o estaba siendo, desmantelado en ese preciso instante. La verdad más cruda y amarga se había manifestado. Su familia no solo había intentado matarlo, sino que ahora se desangraba en una guerra interna, cimentando la ascensión que él mismo había predicho. La ironía era un sabor metálico en su boca. El camino por delante era incierto, pero la dirección era clara, lejos. Lejos de la sierra, lejos de los Guzmán, lejos de ese destino que parecía estar escrito en su sangre desde el nacimiento. Se movió con la cautela de un animal herido, evitando los caminos principales, confiando en el conocimiento ancestral que tenía de la tierra. Su única posesión era la ropa que llevaba puesta, y la convicción silenciosa de que había sobrevivido a lo inimaginable. Pasaron días que se fundieron en noches, noches que se volvieron días. Caminó hasta que sus pies se ampollaron, comiendo lo poco que encontraba, bebiendo de arroyos cristalinos. Cada sombra era un potencial enemigo, cada sonido distante, una amenaza. La paranoia se convirtió en una compañera constante. Finalmente llegó a un pequeño pueblo agrícola, lo suficientemente lejos como para ser irreconocible, pero lo suficientemente cerca para sentir aún el eco de su pasado.
Era un lugar donde los apellidos no tenían el peso de la muerte y la lealtad se basaba en la honradez de un trato, no en la sangre. Aquí Juan se despojó de su identidad, de su historia. Se hizo llamar de otra manera, inventó un pasado simple y sin complicaciones. Encontró trabajo en un campo de cultivo, un trabajo arduo que le dolía la espalda, pero que le ofrecía una paz que nunca antes había conocido. El sol en la piel, el sudor en la frente, el aroma a tierra mojada. Eran sensaciones puras, desprovistas de la violencia y la traición que habían marcado su vida. No era una victoria absoluta, no había héroes ni desfiles. Era la supervivencia. Una supervivencia con un costo inmenso. Había perdido su familia, su hogar, su nombre. La paz que había encontrado era un exilio pactado con la vida misma, una existencia anónima en la que el temor de ser reconocido siempre latía bajo la superficie, como un depredador en espera. Pero por primera vez Juan era verdaderamente libre, libre de las expectativas, libre de las lealtades forzadas, libre de la sombra de su apellido. Aprendió a vivir con poco, a valorar el silencio de las noches y el sonido de las aves al amanecer. A menudo, en la quietud de la noche, bajo un cielo estrellado que le recordaba a la sierra, las palabras regresaban a él, no como una condena, sino como un mantra. Mi familia quiso matarme por decir que Ovidio ya tomó el poder. Ahora, esa frase adquiría un nuevo significado de resignación y comprensión. No era solo la verdad de un cambio de poder, era la verdad de la naturaleza humana, de cómo la ambición y la lealtad ciega pueden corromper los lazos más sagrados. Entendió que su traición no fue un acto de deslealtad, sino un acto de lucidez en un mundo que prefería la negación. La cicatriz en su alma era profunda, pero no lo definía. Se había reinventado no como un Guzmán, sino como un hombre más, uno de los muchos que buscaban una vida sencilla en la vasta geografía mexicana. La lección había sido brutal. La búsqueda de la verdad en un mundo de mentiras y violencia podía llevar a la traición familiar y a la necesidad de construir una vida desde las cenizas. Pero también le había enseñado la resiliencia del espíritu humano, la capacidad de encontrar luz incluso en las sombras más profundas. Juan nunca regresaría a la sierra, nunca volvería a escuchar la voz de su tío, ni el murmullo de los rumores que definían su mundo. Había pagado el precio más alto por su verdad, pero al hacerlo había ganado algo aún más valioso: su propia vida, vivida en sus propios términos, alejado de la guerra de su sangre. Su historia era un testimonio silencioso de cómo a veces, para sobrevivir, uno debe morir a su pasado y nacer de nuevo, un anónimo entre millones pero libre al fin. Este no era su final en el sentido trágico, era un nuevo comienzo, una promesa de días por venir, donde el único apellido que importaba era el que él se construyera con cada amanecer. Se había salvado a sí mismo, y eso, en el gran esquema de las cosas, era una victoria mayor que cualquier batalla ganada en la sierra. Si te ha conmovido la historia de Juan, un testimonio crudo de lealtad, traición y supervivencia en un mundo implacable, te invito a suscribirte al canal. Deja tu comentario y dime qué piensas de la historia de Juan y cómo la verdad puede costar un precio tan alto. No te pierdas nuestros próximos videos, donde exploraremos más historias que te harán cuestionar lo que crees saber. Dale me gusta y comparte para que más personas conozcan estas realidades. Nos vemos en el próximo video. Tisola.